Bueno, entonces la clase de hoy es sobre fútbol, nacionalismo y algunos otros pormenores. Voy a compartir pantalla en este instante. Ya, pueden ver, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, esta fue parte de la nota que les pasé, del texto que les pasé sobre Borges, ¿verdad? Que les mandé para que leyeran ayer. Evidentemente, quienes pudieron, pues qué dicha, quienes no, pues ni modo, se los mandé a destiempo. Pero me pareció interesante porque vamos a ver, tenemos un texto de carácter científico desde la sociología, que es el de Sergio Villena, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, que habla sobre fútbol y nacionalismo, ¿verdad? Más o menos cómo el fútbol se convierte en un ritual de corte nacionalista, es decir, en un ritual de corte patriótico. Que esa, digamos, es una de las tesis centrales, ¿verdad? Cómo el fútbol se convierte de manera paulatina en un elemento que llama sobre la reproducción del nacionalismo en Costa Rica, ¿verdad? Pero lo hace de manera ritualizada. Esa es, digamos, la parte antropológica, digo antropológica y sociológica porque Sergio, a pesar de ser sociólogo, pues toma para la elaboración de su crítica, toma varios autores que son antropólogos, Victor Turner y por supuesto, Clifford Geertz, ¿verdad? Estos dos por lo menos, pero de manera fuerte retoma a Victor Turner, ¿no? Y por otro lado tenemos a otros dos autores muy interesantes. Primero, Sakeri con Esperándolo a Tito, que es una celebración del fútbol, pero tiene otra cosa, tiene una celebración muy significativa que yo espero que ustedes hayan podido divisar, hayan podido incorporar a partir de la lectura, ¿verdad? Que es una dimensión, sí, celebratoria, apologista, sí, claro, pero tiene algo, sí, y muy masculina, muchachos, está bien. Yo considero yo que es una visión muy masculina el texto acerca del fútbol, sí, pero tiene otra cosa, y quizás ustedes me lo van a poder decir ahorita. Ya saben, si quieren decir algo, pueden levantar la mano, Cindy me dice, y metemos la intervención, hablada de preferencia, ¿verdad? Si pueden prender la cámara, prendan la cámara, no pasa nada, ¿verdad? Y hacen su intervención. Por lo pronto, yo quiero iniciar la disertación con este extracto que me parece súper interesante de Borges, o sobre Borges, que hace referencia a Jorge Luis Borges. Y es precisamente una nota publicada en el diario La Razón acerca de la Copa Mundial de Argentina de 1978, ¿verdad? Donde Borges habla con Alfiano, ¿verdad? Quien al final publica estas intervenciones con Borges. Y voy a leer textualmente. Evidentemente el texto era más largo, pero lo he sintetizado acá en una página para poder referirlo hoy en clase. Le pregunta Alfiano a Borges si fue alguna vez a ver un partido de fútbol. Borges responde, sí, fui una vez y fue suficiente, me bastó para siempre. Fuimos con Enrique Amorín, jugaban Uruguay y Argentina. Bueno, entramos a la cancha, Amorín tampoco se interesaba por el fútbol y como yo tampoco tenía la menor idea. Nos sentamos, empezó el partido y nosotros hablamos de otra cosa, seguramente de literatura. Luego pensábamos que se había terminado, nos levantamos y nos fuimos. Cuando estábamos saliendo alguien me dijo que no había terminado todo el partido, sino el primer tiempo, pero nosotros igual nos fuimos. Ya en la calle yo le dije a Amorín, bueno, le voy a hacer una confidencia. Yo esperaba que ganara Uruguay. Amorín era uruguayo. Para quedar bien con usted, para que usted se sintiera feliz. Y Amorín me dijo, bueno, yo esperaba que ganara Argentina para quedar también bien con usted.
de manera que nunca nos enteramos del resultado de aquello, y los dos nos revelamos como excelentes caballeros. La amistad y el respeto que ambos nos profesábamos estaba por encima de esa pobre circunstancia que era el partido de fútbol. Más adentrado el texto, Borges responde luego a Alfiano que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Esta es una sentencia que hace Borges, que es muy interesante. La podemos dejar ahí en el tintero para darle vuelta, ¿verdad? El fútbol es popular porque la estupidez es popular, decía Borges, el gran Borges. Yo no entiendo cómo se hizo tan popular el fútbol, un deporte innoble, agresivo, desagradable y meramente comercial. Además es un juego convencional, meramente convencional, que interesa menos como deporte que como generador de fanatismo. Lo único que interesa es el resultado final. Yo creo que nadie disfruta con el juego en sí, que también es estéticamente horrible, horrible y sonso. Son creo que 11 jugadores que corren detrás de una pelota para tratar de meterla en un arco. Algo absurdo, pueril, y esa calamidad, esta estupidez apasiona a la gente. A mí me parece ridículo. Al final de este texto que ustedes leyeron, dice algo así, el nacionalismo, Borges igual, el nacionalismo solo permite afirmaciones y toda doctrina que descarte la duda, la negación, es una forma de fanatismo y de estupidez. Escribió Borges, quien incluso participó en 1984 en un foro en Tokio en el que se discutió el nacionalismo, señalando que este tenía el peligro de dividir a las personas. ¿Acaso no ocurre eso mismo con el fútbol, que divide más de lo que une? Al menos nos divide en personas, al menos nos divide en personas definidas por un país. Somos mexicanos, chilenos, alemanes, iraníes, estadounidenses, con una carga histórica y una percepción política particular, con numerosos clichés, antes que personas del planeta Tierra e individuos únicos. Bueno, ahí está la fuente, ¿verdad? A mí me parece muy interesante. Esto me parece muy interesante por varias razones. Primero, porque lo dice Borges, ¿verdad? Refiriéndose a un marcado agnosticismo sobre el fútbol, ¿verdad? Y sobre todo porque está a contrapelo sobre lo que nos dice, por ejemplo, Saccheri, digamos, en una línea que es similar a la de Borges, que es la línea literaria, narrativa, ¿verdad? Borges hacía cuentos, ¿verdad? Lo de Saccheri es un cuento, ¿verdad? Inserto en un libro más grande que tiene textos, que tiene cuentitos, que tiene historias para mí sorprendentes ese texto. No sé si ustedes pudieron leer algún otro cuento del texto Esperándolo a Tito, del libro Esperándolo a Tito, homónimo del primer cuento que viene en el texto. Pero bueno, hay cuentos que son impresionantes. A mí me gustó mucho el libro cuando lo leí. Y fundamentalmente Esperándolo a Tito, ¿verdad? Entonces, les decía, es interesante esto de Borges porque está a contrapelo sobre lo que dice Saccheri, ¿cierto? Aquí quisiera abrir un poco la discusión, si ustedes quieren, a alguien que quiera referirse a esto, digo, vamos a ver, para hacer una línea de discusión, o por dónde vamos, ¿no? Es, ¿qué nos dicen estos dos textos? Estoy hablando de Saccheri y estoy hablando de Borges, después entramos a Villena, pero ¿qué es lo que nos está diciendo Borges? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo Borges? ¿Y qué es lo que nos está diciendo Saccheri? Imagínense ustedes que Saccheri pudiera tener la gran oportunidad de conversar con Borges sobre este tema, ¿verdad? Bueno, yo primero Saccheri creo que le pediría la firma, el autógrafo a Borges, ¿verdad? Primero le pediría el autógrafo a Borges y después eh, tendría una opinión contraria, disentería, digamos, con Borges, ¿verdad? Le daría la mano y le dice, no, mire, maestro, usted es el maestro de los maestros y yo quiero que usted me dé el autógrafo, que me firme la camiseta, etcétera, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol. Y paso seguido, que te firme la pelota, y paso seguido eh, entraría en una contradicción con Borges, creo. Ahora, creo yo, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, me gustaría saber por qué. Y si no están de acuerdo, también me gustaría saber por qué.
Creo que está Cristian Está ahí. Cristian, ajá. Sí, Ah, sí, gracias, sí. Cindy. Y después Brian. Ujú. Bueno, Cristian, dele pues. Eh, bueno, yo yo leí el cuento, la verdad me encantó el cuento. Y de ahí, con respecto a lo que acabamos de hablar de Borges, digamos, en ciertos puntos tiene razón. Es un ritual, digamos, el fútbol es un ritual muy poco, como más para las masas, eh, muy poco pulido. Eh, pero, digamos, según la lectura que hicimos de, de Sergio Villena, une, lo cual se contrapone con lo que dice Borges, más bien une al pueblo de forma nacionalista, digamos. Digamos, cuando empieza el Mundial de Fútbol, usted se siente del país, digamos. Se siente parte de algo. Eh, y eso se demuestra con el cuento también, por ejemplo, porque todos los amigos de Tito, o sea, tienen una unión muy grande. Eh, Incluso cuando Tito logró llegar a Europa y todo, ellos súper orgullosos de Tito. Y de ahí, en ese momento, cuando ellos lo esperaban y no llegaba y no llegaba, o sea, se sentían tan decepcionados, decían que ya, o sea, eh, digamos, como que ya perdieron a su mejor amigo, pero llegó y fue, digamos, fue hermoso. A mí me encantó esa imagen, lo que imaginé, esa escena donde lo agarraban, lo Claro. abrazaban, o sea, todos felices de que llegó. Bueno, como sea, en síntesis, digamos, yo estoy contra lo que dice Borges, en realidad no Claro, separa, digamos, el fútbol más bien une, entonces eso, pienso que ese sería mi aporte. claro. Yo creo que aquí el asunto es que ya le damos la palabra a Brian y a Heidi. El asunto es que, el asunto es que cuando Borges dice desune, es que en términos nacionalistas desune, ¿verdad? Es decir, cuando se enfrentan selecciones nacionales, ¿verdad? Es una bronca entre los países, ¿verdad? Ahí está la desunión. Ahora, internamente, según el texto de Villena, une, ¿verdad? Porque claro, el fútbol significa una metáfora ritualizada de unión nacionalista, ¿ah? De integración nacionalista, pero evidentemente solo en aquellos que son pertenecientes o que pertenecen a la nación. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Solo ahí pareciera. ¿Mm? Esto, claro, es diferente a lo que dice Borges. Borges se está imaginando desunión a nivel de país, a nivel de nacionalidades. ¿De acuerdo? Entonces, sí, Cristian, esa parte que vos decís de Sakeri, página 25, pero justo ahí, justo en ese momento, mientras yo le hablaba a Josecito y el árbitro levantaba el brazo y miraba a cada arquero para dar a entender que estaba todo en orden, y Alberto levantaba el brazo desde nuestro arco, me di cuenta de que pasaba algo, porque el referí dio dos silbatatos cortitos, pero no para arrancar, sino para llamar la atención de Ricardo, que siempre es el arquero de ellos. Aunque lo tenía lejos, lo vi pálido, con la boca entreabierta, y empecé a sentir una especie de tumulto en los intestinos mientras temía que no fuera lo que yo pensaba que era. Temía que lo que yo veía en las caras de ellos, allá delante mío, no fuese asombro mezclado con bronca, mezclado con incredulidad, que no fuese verdad que el bebé estuviera dándose vueltas hacia Ricardo como pidiendo ayuda, que no fuera cierto que el otro siguiera con la vista clavada en un punto todavía lejano, todavía a la altura del portón de la ruta, todavía adivinando sin ver del todo a ese tipo lanzado a la carrera con un bolsito sobre el hombro gritando aguanten, aguanten que ya llego, aguanten que ya vine, y como en un sueño el Tanito gritando de la alegría y llamándolo a Josecito, que vamos, que acá llegó, carajo, que quién dijo que no venía, y los mellizos también empezando a gritar que por fin, que qué nervios, que qué nervios nos hiciste comer, guacho, y yo empezando a caminar hacia el lateral,
como un autómata entre canteros de margaritas, aún indeciso entre cruzarle la cara de un bife por los nervios y abrazarlo de contento. Y Tito por fin saliendo del tumulto de los abrazos postergados y viniendo hasta donde yo estaba plantado en el cuadrito de pasto en el que me había quedado como sin pilas, y mirándome, sonriendo, avergonzado, como pidiéndome disculpas, como cuando le dije, vení pibe, jugá de 9, capaz que la embocás. Y yo ya sin bronca, con la flojera de los nervios acumulados, toda junta sobre los hombros, y él diciéndome, perdona Carlos, que tuve que hacerme llamar a la concentración por mi tía Juanita, pero conseguí pasaje para la noche y llegué hace un rato, y perdóname por los nervios que te hice chupar. Te juro que no te lo hago más, Carlitos, perdóname. Y yo diciéndole, cállate, boludo, cállate, con la garganta hecha un nudo y abrazándolo para que no me viera los ojos, porque llorar vaya y pase, pero llorar delante de los amigos jamás. Y el mundo haciendo clic y volviendo a encastrar justito en su lugar, el cosmos desde el caos, los amigos cumpliendo, cerrando círculos abiertos en la eternidad, cuando uno tiene 14 y dice, está bien, te acompañamos, así no te da miedo. Vean, aparte de la marcada fluidez literaria de Sakei, que es excepcional, hay algo que nos dice este apartado y que resumiría el texto de Esperando a Tito, que es a partir de la intervención de Cristian que yo me agarro para citar esta parte en extenso, me van a disculpar, pero me emociona, igual que a Cristian. Quizás Brian nos va a decir qué relación tiene ese texto de Esperándolo a Tito, esta parte, con el texto de Villena, con el texto de Borges, ¿verdad? Que yo creo que se relacionan muchísimo los tres. ¿O no, Brian? Buenos días, profe. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Sí. Al igual que Cristian, digamos, profe, yo amo el fútbol, me encanta el fútbol. Crecí prácticamente siempre casi que jugando. Entonces sí, hubo muchas partes en los que prácticamente que me hizo una retrospección a cuando yo estaba carajillo. Voy a referirme primero a la lectura de Borges, que inclusive hasta me parece un tanto irrespetuosa desde mi contexto. Ya. En ciertas partes. Me llama mucho la atención una parte Brian, donde él menciona... Brian, recordá por favor que es Borges, ¿eh? Recordá. No, en unas partes sí estoy completamente de acuerdo, sin embargo en otras sí difiero completamente. Bien, claro, dale. Hay una parte donde él menciona que es un deporte que es meramente comercial. Profe, me va a disculpar, pero yo creo que ninguna actividad sobre la faz de la tierra que usted realice siempre va a tener alguna comercialidad. Hay gente que habla de que dejó de escuchar una banda porque es comercial, y puta, pero ellos también tienen que comer, tienen que vivir de alguna manera. Y eso no significa que no sea bueno. Ahora sí estoy completamente de acuerdo que se convierte en un ritual, algo completamente sagrado. Una de las cosas de las que a mí no me gusta trabajar de noche es porque los miércoles yo tengo que trabajar y los miércoles por lo general hay jornada de fútbol nacional acá en el país. Entonces para mí viera que es sumamente complicado cuando yo estoy trabajando y yo sé que, por ejemplo, el guarda está escuchando el partido y yo estoy en esas entregando clases y preguntándole a ver cómo es que va la mejenga, por decirlo así. También me llama mucho la atención algo. Dicen que ellos van al estadio, pero en vez de ver el partido, lo que se ponen es hablar de literatura. Pucha, entonces, ¿para qué usted va a un estadio si no es para observar cómo es el comportamiento de la gente en el estadio? Para eso mejor simplemente se van a un café y se toman un café y empiezan a hablar de literatura, en vez de compartir y aprender un poquito del espacio que ellos los están rodeando en ese momento. Lo que pasa, Brian, te voy a interrumpir un momentico. Lo que pasa es que, vamos a ver, la intención del autor, no de Borges, la intención del autor que pone estos apuntes de Borges es hacer ver que a Borges le valía 150 hectáreas de ustedes ya saben qué, el fútbol, ¿ya? Le valía, Entonces, lo que está diciendo es, vean, Borges cuenta que fue a un partido de fútbol, ni siquiera vio el fútbol. ¿Mm? Sí, es decir, y sí, vos pensás que de repente lo que Borges tuvo que haber hecho es irse a un café, a London, qué sé yo, allá en Microcentro y tomarse un café con este otro y ya está, ¿verdad? Pero bueno, cada quien puede hacer lo que
lo que quiera sin que dañe a otros. A ver, el asunto es que lo que quiere demostrar esta persona que escribe el texto, no me acuerdo cómo se llama, es hacer ver que a Borges le valía un soberano cacahuate el fútbol, ¿verdad? Y decía por qué le valía, por qué no le interesaba el fútbol, ¿verdad? Y el argumento me parece que es al menos interesante. Podemos no estar de acuerdo, pero debemos discutirlo. El argumento es que el fútbol, como el nacionalismo, dice Borges, son elementos dogmáticos y en el dogma no entran otros criterios, no hay otros criterios. Es decir, la selección nacional es la mejor, ¿m? Por mucho, qué sé yo, y más en el caso de los argentinos, ¿verdad? Es la mejor del mundo, bla, bla, bla. Son dogmas. Cuando no hay posibilidad de discutir o de acercarse a otro tipo de visiones, se convierte en un pensamiento dogmático y los pensamientos dogmáticos son absolutistas. Igual el nacionalismo. Igual el Sí, nacionalismo. ¿Verdad? Entonces, Borges correcto. tiene un punto ahí. Borges tiene un punto. Podemos debatirlo ahí. ¿Qué te parece, Brian? No, no, estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, también, profe, a veces ese nacionalismo abarca un poquito más de las fronteras. Por ejemplo, Estoy escuchando, Brian, dale. Es que tengo que abrirle aquí sí, al jardinero. adelante, adelante. Por ejemplo, bueno, y no sé, se me ocurre el año pasado, cuando se dio el primer partido de fútbol entre las dos Coreas, después de 29 años de que ninguna de estas dos se enfrentaba. Entonces, estamos hablando de que ahí se Claro. deja un enfrentamiento de guerra fría tan apabullante. Ujú. Se encarga más bien un deporte de unir esos dos países con esos conflictos que tiene. Ya también en el fútbol, por ejemplo, se ha dado aperturas hacia la equidad. Ya en Arabia Saudí, en países de Medio Oriente, ya estamos viendo a mujeres que ya están participando del deporte. Entonces ya se está dejando un poquito, aunque sea pequeñísimos rasgos, un poquito de lado ese nacionalismo y ese fanatismo. eh, con esa patrimonialidad, ¿verdad? Ahora, con respecto al cuento, al igual Cuento. que el compañero Cristian, también me encantó el cuento. Claro, claro. Hay que entender una situación con respecto al cuento. Recuerden que es un contexto completamente argentino, ¿verdad? Argentina junto con Inglaterra tuvieron en su momento las aficiones más peligrosas que hay en el mundo. Allá en Reino Unido los hooligans y aquí pues Argentina que hasta se matan por fútbol, ¿verdad? En esa parte sí concuerdo completamente de que a veces se encarga como de sacar esa bestia que tienen las personas adentro, más que todo como una descarga de todas las frustraciones. Había leído un artículo de un escritor costarricense, no me acuerdo ahorita el nombre, en donde analizaba cómo es que las personas van a los estadios y descargan todas aquellas frustraciones por las cuales en algún momento ellos no pueden tomar decisión alguna de ellas. Ujú. Entonces ven el fútbol como esa escapatoria. Claro. Eh, Me llama mucho la atención entrando en el cuento cuando se refieren a uno de los compañeros de ellos, el chino Takawara, Sí. pero le mencionan que es un chino y siendo el japonés. Entonces me da gracia que todavía nosotros tenemos ese contexto latinoamericano de decirle a todo lo que está allá en Asia chinos, Ujú. inclusive aquí en nuestro país. Eh, También me llama mucho la atención, profe, la figura que representa, ese ícono que representa Tito para ellos. Porque, bueno, más que todo en mi contexto, resulta que donde yo vivo nacieron, o son de aquí dos jugadores de la selección nacional. Entonces, cuando yo estaba carajillo, como unos 15, 14 años, que los domingos se armaban las mejengas, a Ajá. veces los maes, cuando no tenían que jugar con los equipos que para eso entonces jugaban aquí, los maes iban a jugar con nosotros. Entonces, profe, para mí eso era, o sea, tener el mae aquí jugando en el mismo equipo al lado mío es para mí, yo no me cambiaba por nadie. Entonces, en esa parte sí me identifiqué mucho con lo del cuento. Claro. Brian, Eh, hay otros ahí en espera. sí, Eh, sí, sí, perdón, pues pero no, sí. pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay? Vamos a ver. em, ¿Cuál es esta idea central que quiere dar a entender Sakeri? ¿Verdad? Qué es lo que quiere dar a entender Sakeri? Desde el punto de vista que Sakeri lo da. ¿Ah? Sí, es una narración masculinizada. Sí, es una narración muy referida a códigos masculinos. Bueno, al menos
qué sé yo, lo que entendemos como universalmente masculino en estos lados, ¿verdad? Esta identificación que causa, ¿verdad? Que creo que son dos varones los que han hablado que les ha gustado el texto de Esperando a Tito, ¿verdad? Si se sintieron, digamos, interpelados por este cuento. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Y cómo relacionamos este texto con el de Villena? Eso es lo que yo quisiera que alguien hiciera, ¿verdad? ¿A dónde se juntan estos dos? ¿Mm? Sí, o sea, no solo a Brian, lo pregunto a cualquiera. Y Cindy me dirá si alguien ha dicho ahí en el chat algo, porque veo que alguien no tiene micrófono. Entonces, bueno, podemos hacer eco de lo que la persona dijo para poder referirlo si es que Cindy lo considera apropiado. Brian, ¿estás por ahí? Sí, O, señor. ajá, Yo bueno, no sé si estaría en lo cierto o no, pero siento que completamente lo idolatra, lo, lo hace como un ícono mundial ¿quién? al ¿Cómo? fútbol como tal, ambos. Ambos. Y una droga que Yo quiero, inclusive hasta... quiero recordarles que Sergio no le gusta el fútbol. No le bueno, yo me gusta. refería a la lectura de Borges, a pesar de No, que no le gusta, siento que lo ya. centraliza No, está bastante. bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No, a Borges no le gusta el fútbol, nunca le gustó. Nunca, 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 nunca. Pero bueno, tu interpretación. Ahora, Sakeri sí, eso es otra. Haz un libro, Sakeri. Haz un libro sobre eso. ¿Verdad? Son solo cuentos, narrativa sobre fútbol. ¿Mm? Y hay cuentos ahí que no les quiero decir. Ojalá lo puedan leer. ¿Algo más, Brian? No, solamente profe. Está bien, cualquier otra cosa, pues ahí levantar la mano. Pura vida. Pura vida, Brian. Cindy, ¿hay Sigue algo? Heidi, creo. ¿Perdón? En el chat Karen fue la que comentó Ajá, desde el inicio. ya. Leo lo que puso Karen. Sí, digamos, si lo puedo sintetizar como para desarrollarlo un poquito, si hay alguna pregunta, comentario, o es un comentario nomás. Es un comentario de parte de ella. A ver. Dice que, bueno, como existe una comparación entre el nacionalismo en campeones internacionales con el hecho de triunfar en una guerra y cómo estas constantes búsquedas y seguimientos de rankings aumentan esa identificación. Sí. Bueno, y hay algo referido a los textos, digamos, porque yo quisiera trascender el ejemplo, que trascendamos el ejemplo para sentarnos en los textos. Creo que Cristian y Brian han podido lograrlo un poquito, ¿verdad? Referirse a los textos, hacer el esfuerzo por referirnos a los textos y de ahí sí poner ejemplos, ¿verdad? Pero refiriéndonos a los textos, como para saber que nos estamos agarrando de algo, ¿verdad? Ok, entonces podemos seguir, porque están Heidi, Alana y Iñaki también. Vamos a ver, pues, Heidi. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Profe, bueno, a mí, la verdad, yo soy como cero fútbol, ¿verdad? Sí lo juego desde niña, me encanta estar en equipos de fútbol, sin embargo, usted me pone a distinguir entre jugadores de la selección nacional y no tengo ni la menor idea. Entonces, me gusta porque es un deporte efectivamente que hace que uno se una a muchas personas. Un ejemplo, bueno, yo ahora matriculé la deportiva y matriculé fútbol femenino y me habría encantado jugarlo porque siento que se trabaja mucho la parte de compañerismo y pues obviamente la gente que lo apoya a uno, pues, ¿verdad? Como que eso hace que uno se una más. Me acuerdo en el mundial, no me acuerdo qué año fue, pero fue hace poco, que Costa Rica fue increíble, ¿verdad? Que le decían en la muerte y no sé qué carajos, porque vencía todo el mundo. A mí me parece interesante la parte del texto de Villena. Hay una parte donde dice que, digamos, que es socialización e integración social
y que más que todo es movilización de sentimientos. O sea, es increíble ver cómo en un partido metían un gol y todo el mundo, aunque hasta yo que soy cero fútbol, o sea, era increíble cómo se exaltaban. Y pues yo, es que siento que es como parte de los dos textos, porque siento que también bueno, al ver esto de la garra y no sé qué y no sé cuánto, pues es tremendo cómo se dividen los grupos por fanatismo, inclusive tal vez sean intereses no meramente del fútbol, sino de ganancia o de intereses de por medio. Recuerdo que alguien una vez me contó una historia que revendían las entradas afuera del estadio, entonces que la otra banda se ponía grosera y que los atacaban y que no sé qué y no sé cuánto. O sea, a mí eso me parece horrible del fútbol. O sea, pero yo siento que todo es la perspectiva de cómo la ve a la gente. ¿Entiende? Yo no soy fanática y tampoco apoyo a algún equipo en específico y demás. Sin embargo, yo creo que el fútbol une a la gente. Siento que el fanatismo lo que hace es destrozar todo eso como que el fútbol construyó, creo yo. Vamos a, sí, Heidi, un momentico. Está muy bien, sí, eso está muy bien. Ahora, lo que hay que tratar de redondear, eso para todos y todas, en las intervenciones es redondear la forma en la que eso a lo que ustedes están refiriendo tiene que ver con los textos. ¿De qué manera esto del, por ejemplo, del fanatismo, que me parece que se está refiriendo Heidi, tiene que ver con lo que nos están hablando los autores, ¿verdad? ¿De qué forma uno puede como imbricar esos comentarios con lo que viene en el texto? Sí, es decir, uno puede hablar de la violencia en el fútbol y hay muchísimas aristas de la violencia. Se ha escrito muchísimo sobre la violencia de las barras de fútbol, de los hooligans, de tifosi, de las torcidas, etc. En este continente y en Europa, ¿verdad? Se ha escrito muchísimo y se ha puesto en evidencia distintas formas de construcción de la violencia, ¿verdad? Es decir, en términos llanos, digamos, lo que ustedes creen que está mal para otro sector que manifiesta o desarrolla ese tipo de violencia no está mal, ¿verdad? Y sí, así dicen algunos autores, ¿verdad? O la violencia hay que verla de manera situada, o la violencia tiene explicaciones multicausales, ¿verdad? Porque lo que ustedes ven por tele es una cosa, es una parte del espectro que se está mostrando, y ustedes ven lo espectacular, no ven otra cosa. Entonces, claro, cuando ponemos conceptos como fanatismo, como violentos, como gamberros, como criminales, estamos haciendo primero un análisis simplista, creo, me parece, y ante todo sincrónico, no diacrónico, es decir, no histórico. No estamos develando el mundo a partir de algo que es a lo que estamos llamados a hacer, que es historizar el fenómeno. Benjamin tenía una frase hermosa acerca de esto, Walter Benjamin. Decía, bueno, lo que nos toca es más o menos develar la historia subterránea de los vencidos, develar la historia subterránea de los vencidos, pero yo diría que no solo eso, yo diría que además esa historia subterránea debemos de historizarla, debemos de historizarla. Cuando digo historizarla es tomar el fenómeno y ver cuáles son sus elementos contextuales históricos que dan pie para que ese fenómeno se manifieste como se manifiesta. Porque si no, perdónenme, no estaríamos haciendo ciencia social, no estaríamos haciendo antropología. Si no damos cuenta de el fenómeno en una amplitud significativa, no estamos haciendo antropología o sociología. Entonces, ¿qué relación, de nuevo, qué relación hay entre Esperándolo a Tito, entre Saccheri y Villena? ¿Cuál es la relación que ustedes ven? Yo veo por lo menos dos sobre la que podemos discutir. Y tienen que ver, se los voy a decir, para ver si lo podemos discutir.
tiene que ver con el ritual, que bueno, a mí en lo personal no coincido con Sergio en su interpretación sobre el ritual, menos el ritual de Víctor Turner. No creo que esa sea la visión del ritual de Turner. Claro, tiene que ver con una cuestión dramática, sí, el ritual es dramático, pero esa consideración, esa concepción que Sergio Villena se la pone al fútbol, para mí no es. Para mí habría que discutirlo un poquito más, pero hay cosas interesantes. Manteniendo la línea esta de la ritualización, que sí podemos hablar de prácticas ritualizadas, ¿qué tiene que ver esto que Sergio Villena habla como la ritualización del fútbol, que se convierte en un ritual patriótico? Esa la tesis del texto de Villena es, de una vez, ¿ah? La tesis del texto de Villena es que el fútbol se ha constituido como un ritual patriótico en un país en donde la constitución de la nacionalidad ha sido exitosa. ¿Sí? En donde ese momento constitutivo de nación tiene y debe que actualizarse. ¿Sí? El momento constitutivo de la nación costarricense, es decir, cuando esta nación empieza a ser república, etcétera, o desde antes, hay un historiador tendrá más certeza de esto, pero bueno, los filósofos, historiadores hablan de siglo XIX, mediados del siglo XIX, qué sé yo, donde se empieza a gestar la idea de identidad nacional, ¿no? Donde se gesta ese momento constitutivo, ese mito fundacional de la nación, tiene que estarse periódicamente actualizando. Y una de las formas contemporáneas, dice Sergio, de actualización es el fútbol. Lo que Heidi decía era el Mundial 2014, donde Costa Rica es decir, le ganó Italia, le ganó Uruguay en aquel partido, el primer partido épico, y después empató los otros 3 partidos y no sé cómo se hizo, pero cuartos de final, ¿verdad? Entonces, sí, claro, ese tipo de cosas, lo que se vivió en este país entre detractores del fútbol y entre quienes apoyaban el fútbol, hizo que ese momento fuera un momento de actualización de la identidad nacional, porque hubo integración, entre otras cosas, ¿verdad? Y porque hubo una agregación, una unión entre aquellos que se llaman costarricenses. ¿Qué otra cosa hace lo que hace el fútbol en estos tiempos? Y lamentablemente una cosa terrible, que es la xenofobia. Finalmente estos eventos que están pasando en Nicaragua, etcétera, han hecho que parte de la ciudadanía se unan en una común idea, en una no comunidad, común idea, que es el ser costarricense. Esto, los servicios de salud son para costarricenses, no, los otros que se jodan, ya está, ¿viste? El nacionalismo necesita periódicamente actualizarse y quizás regularmente se actualiza a partir de ese tipo de eventos espontáneos. Sí, nadie suponía que Costa Rica iba a hacer la actuación que hizo en el 2014, no, pero se hizo. Y es ahí donde el juego adquiere entonces un carácter sacrificial. Claro, tiene 3 dimensiones el fútbol según Villena. Uno es representacional, es decir, solo 11 lo pueden jugar. En donde no lo pueden jugar 5 millones de personas que integran este país. Y en ese sentido es poco democrático el fútbol. Tiene una asociación de fútbol que es privada, la Fedefútbol es privada, la UNAFUT es privada, por ejemplo, en el caso del fútbol mayor de primera división masculino. Es decir, no todos lo pueden jugar, no todos pueden representarlo. Tiene ese carácter representacional. Además, es sacrificial. Si ganan son héroes, si pierden son villanos. Todo esto a través de lo que Villena llama ritual, a partir de Víctor Turner y a partir de Geertz. A partir de Víctor Turner y a partir de Geertz. Entonces, la nación, en los términos de Sergio Villena, y así para decirlo acabadamente, la nación se actualiza periódicamente en un evento como el fútbol. De ahí su trascendencia, que es representacional, es decir, representa a toda una nación. Pareciera que estos 22 jugadores representan a una nación, imagínense ustedes, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esto es absurdo, ¿sí? Es absurdo. Por supuesto. ¿Qué quieren que les diga? Sí, pero lo representa. Y además es sacrificial, es
una lógica sacrificial lo que hay ahí. Si ganan, héroes, si pierden, villanos, punto. Si ganan, integran el panteón de héroes de esta nación a la par de Juan Santamaría, ya ustedes saben este cuento. Si ganan, si pierden, pues ya está, quedan como villanos. Todo esto amalgamado en la lógica ritual. Entonces, sabiendo esto, ya tiramos la idea de Villena, ¿no? ¿Qué relación tiene el texto de Villena con el de Saccheri, esperando a Tito? ¿Qué relación hay, por favor? Alana. Creo que seguía Iñaki primero, no sé. No, iba Alana, porque lo tengo aquí en Ah, ok. No, usted Sí, tranquila. salud. Sí, gracias. Sí, profe, yo me quería referir al principio con Borges, que digamos, yo estaba de acuerdo con su artículo. Digamos, si lo vemos como humanidad, el fútbol sí divide a las naciones, y dentro de las naciones, el fútbol mismo divide ellas mismas, ¿verdad? Como, digamos, aquí, como Saprissa, la Liga, Heredia y todas esas cosas, Ajá. ¿verdad? Pero también, digamos, si tomamos esto como muy personal, digamos, al ver los comentarios de los compañeros, al estar en desacuerdo, creo que también podríamos ver en la lectura, en la otra lectura, de que el fútbol se puede interpretar con la masculinidad. Entonces, en cierta forma, eso le puede como generar como cierto ataque, digamos, a la misma. Ajá, ok. Entonces, Alana, muy bien lo de la masculinidad. Quédeseme ahí, porque ahí hay un punto. Sí, un toque, profe. Dígalo. Y digamos, si lo tomamos muy personal ¿verdad? Entonces no podríamos hacer un análisis, una investigación antropológica, porque estaríamos interfiriéndolo con nuestras creencias. Ajá. Sí, bueno, eso está bien, sí. Eso, digamos, desde la epistemología, de cómo generar conocimiento desde las ciencias sociales, estoy de acuerdo con usted. Pero de nuevo, ¿qué tiene que ver Saccheri con Villena? No, profe, es que era desde el principio, que yo había No, hace tenido la rato, mano alzada desde ¿no? hace rato y solo quería dar esa... Bueno, voy a hacer, creo que entró Fabiola, entró Pablo, entró Shirley y alguna otra persona. Quiero por favor que me den unos minutos porque estamos acá en una cuestión intensa. Por favor, si me pudieran dar unos No hay minutos. problema. Gracias. Esperamos. Gracias. Entonces, bueno, el texto, de nuevo, lo que nos dice es que hay una lógica sacrificial dentro del fútbol y que el fútbol es actualmente, o se ha convertido en un ritual patriótico que lo que hace es actualizar la idea de nación, ¿verdad? La idea de nación en Costa Rica se crea siglo XIX y ese momento fundacional, ese mito fundacional, hay que actualizarlo, no se puede quedar solo en el pasado, hay que actualizarse. Una de las formas de actualizarse es a partir de la Selección Nacional de Fútbol, ¿ya? Sí, eso es lo que dice el texto de Villena, texto interesante sobre una concepción del ritual que yo no comparto, pero que, bueno, puede ser interesante lo que significa la ritualización del fútbol, el fútbol ritualizado, lo que hace es, entonces, actualizar la nación, ¿verdad? Actualizar la nación, y creo que es uno de los elementos más poderosos, junto, lamentablemente, con la xenofobia, que actualizan la idea de integración nacional. Que es evidentemente, como decíamos al principio, y aquí lo asociamos con Jorge Luis Borges en el texto que ustedes leyeron, es una idea evidentemente dogmática, absolutista. Sí, las ideas nacionalistas son ideas absolutistas porque tienden a separar, al menos a nivel de países que son distintos, ¿verdad? Sí, unen en alguna u otra medida dentro de los países que se consideran de la misma nación, punto, pero separa, son entonces dogmáticos. Por eso a Borges no le gustaba el fútbol, porque no creía en dogmatismos. Bueno, también se cayó otras cosas, como toda la dictadura argentina, nunca dijo nada, pero bueno. Es dogmático, y el fútbol para Borges es dogmático. Ahora, tenemos el otro texto, el de Saccheri, ¿verdad?, que nos dice, digamos, algo alternativo. Yo quiero escucharles, Iñaki me va a decir, ¿cuál es esta relación que estamos buscando entre un texto y el otro?
Iñaki. ¿Me oyen? Sí, perfecto. Ah, ok. Bueno, bueno, ya yo iba a decir algo acerca de los sacrificios que usted decía de héroes o villanos. Vamos a ver, en el Villega, bueno, él hace referencia a esas cosas, ¿verdad? De héroes y villanos, y en el texto de Sacheri habla acerca de, digamos, cuando Tito iba a llegar, que, bueno, que todavía no había llegado, era como aparte de la alta presión psicológica que tiene el fútbol, también era como el que narraba el cuento, que se me olvidó el nombre, él decía como toda la excepción, que él entendía que era un jugador, pero sí, ya lo había decepcionado, lo había fallado, ¿verdad? Y cuando llega es como si fuera el héroe, ¿verdad? Como él llega a salvar al equipo, él ya sabe que van a ganar. Entonces es como, siento yo que parte de la relación que puede haber es cómo, digamos, saber cómo influye tal vez la presencia de alguien tan importante, de alguien que espera mucho en los que somos aficionados al fútbol. No sé si me voy a Eh, entender. no sé, Iñaki. Vos sabes que estoy tentado a decirte que no, ¿verdad? Está bien, sí. Pero porque, digo, sí, hay algo ahí. Lo que pasa es que no entiendo cómo se relaciona esto con el texto de Villena, ¿verdad? Yo entiendo la llegada de esta. Quien narra el cuento es Carlos, ¿verdad? Carlos, supuestamente, ¿verdad? Evidentemente es Aqueri, pero el que narra dentro del cuento es Carlos, se llama Carlos el personaje este. Y sí, la espera del héroe y esta lógica sacrificial de la que hablas en torno a lo que dice Villena, que son los jugadores de fútbol de una selección. Bueno, y por ahí sí, ¿verdad? Pero hay algo ahí, digamos, todavía más sustantivo que amar a los textos. Y yo creo, alguien me va a contestar esto antes de, o Kevin o Victoria. A ver, que levantaron la mano. Profe, ¿Quién es, aquí Kevin? sí. Dele, Kevin, usted va a contestar esto a Kevin. Yo creo que no Uy, sé, es que en realidad lo estaba viendo desde otro punto, ajá, porque en el texto de Sergio también habla como, da dos definiciones para el fútbol, ajá, que uno lo usa en las masas como un sustituto fundamental del circo. ajá, el sustituto de la guerra, pero eso citando a Eric Dunning y a Norbert Elias, que hablan de que Ajá, el fútbol es la sustitución de la guerra. ajá, y también abajo, La sublimación de la guerra, diría Freud. y abajo también lo dicen que es como un carnaval. Ajá, Entonces, yo lo ponía o lo veía como lo que mencionaban los compañeros y el contexto del fútbol nacional, que acá, por ejemplo, ahí gana la selección sí, y la gente se vuelve loca, se va para la fuente en Hispanidad, se paran ajá. en las calles, se paraliza todo. Pues ya ahora no se puede hacer eso. ¿Eh? Ajá. Entonces uno nota eso como, ok, el fútbol aquí está generando una unión Ajá, sí, completa. sí, Sin embargo, si uno lo empieza a ver también por los subsistemas que hay, que en ese caso serían los equipos, sí, un partido entre la Liga y Saprissa sí, también. termina siempre en un pleito. Que hay una Entonces, frontera ahí. entonces más bien se genera como la división. Yo lo tomaba tal vez con el texto de Borges, que digamos, ellos no ven como esa parte del pleito ni ven esa parte de unión porque no presentan como el interés. Como él dice, o sea, no le agrada el fútbol. Simplemente tal vez fue como por explorar el ambiente, pero no es un ambiente para él agradable o de Ok, interés, como un tipo prueba, podríamos decirle. ok, Entonces sí, ¿a qué llega? Que él siente como que es una cuestión tal vez estúpida por ese sentido, sin embargo, para otras personas es como esa forma de desquitarse, de decir, de gritar, de tal vez todas las sensaciones que se tenían acumuladas por liberarlas. ya. Más o menos eso era lo que estaba Vamos a, entendiendo. vamos a desarrollarlo más ahora. Quiero escuchar a Victoria y le damos el pase a Fabiola y compañía porque ya tienen a ti esperando. Victoria. Hola. Hola, hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, totalmente. Sí, ok. Bueno, yo me quería referir a lo de ritual, que usted decía, un momento, me tengo que mover. Lo que, digamos, lo que podemos ver igual en Buscando a Tito, digamos, la comparación que yo pude hacer en Buscando a Tito y en el texto de Villena,
es que es la tradición que crea el fútbol. Digamos, Villela habla de que el fútbol es un carnaval, como dice Kevin antes, y no hay tradición, bueno, hay tradiciones muy grandes, pero los carnavales son las tradiciones que todo el mundo espera, ¿verdad? El Festival de la Luz, el 15 de septiembre, etcétera, ¿verdad? Por ahí vamos. Por ahí vamos. Y buscando a Tito habla de que, digamos, llevan 20 años jugando el mismo juego todos los años, esperando a ver quién va a ganar, ¿verdad? En una comunidad de enemigos, podría decirse. Sí. Como una tradición también, ¿verdad? Así como la gente espera 4 años vivir un mundial o cada año se espera para saber quién va a ganar el campeonato nacional, ¿verdad? Sí, Victoria. Sí. Está bien. Podría decirse que es una cuestión de ego bueno, en este caso entre hombres, ¿verdad? No sé cómo funciona entre mujeres porque ni lo juego ni conozco a nadie que lo juegue, ¿verdad? Muy bien, Victoria. Sí, estoy de acuerdo con usted. Y digo ego porque si Tito no llegaba, ¿verdad? Que él decía que estaba decepcionado. Perdón, es que pasa un camión. No se preocupe, se escucha bien. Porque Tito está decepcionado de que, Carlos está decepcionado de que Tito no llegara. Sí. Y hablaba de que lo iba a perder como amigo si no llegaba, que iban a perder, pero él ya venía predispuesto a perder, ¿verdad? Porque si Tito no llegaba, él iba a perder. Y que entonces cuando Tito llega y que él ve la cara de los compañeros y dice, de los contrarios y que dicen que ahora sí, como ya llegó Tito, entonces ya los otros están predispuestos a perder y ellos ya ganan. Me pareció que me hacía falta como una terminación más grande. ¿A vos no te gustó el cuento? No, sí me encantó, o sea, estuvo muy bonito, me pareció como muy emocionante la parte en la que Tito llega y todo el mundo se emociona y todo, pero sí me hizo falta como un final más glorioso. Bueno, a mí me pareció excelente el final, me pareció formidable, porque no tuvo que contar que ganaron. ¿Para qué? Ganaron. Bueno, sí, él ya decía que los otros estaban... ganaron con la llegada de él, del futbolista errante. Entonces, esto que dice Victoria es muy importante. Victoria se ganó los 2 puntos hoy. Gracias. Por un lado, Villena ve el ritual nacionalista, y lo que ve Sakeri es una especie de ritualización de la cotidianidad de estos sujetos en un barrio. ¿Sí? Entonces, hay una lógica ritual que se reproduce todos los años en el partido que juegan unos contra los otros, ¿verdad? Que integra a algunos y que separa a otros, tal cual lo hace Sergio. Pero hay otra cosa dentro de este ritual, que es un ritual masculino. El texto de Sakeri es un ritual masculinizado, que sí, igual Sergio lo dice en el texto, ¿verdad? Es una lógica masculinizada lo que está integrando, lo que opera en el fútbol a nivel, digamos, mayoritario. Claro, sí y sí, claro, hay una lógica de violencia masculina, por supuesto, pero hay algo interesante en Sakeri, que hace una síntesis del barrio, hace una síntesis de qué es lo que une, o una dimensión que une a personajes de un barrio específico, en este caso un barrio argentino que uno supone que es en San Lorenzo de Almagro, porque el rival por excelencia de Huracán es San Lorenzo, y además uno de los personajes le dice a Tito, por favor no jugues nunca con San Lorenzo, por favor. Y el rival histórico de San Lorenzo es Huracán, el Globo. Entonces, claro, hay algo a partir de esa ritualización que une, tanto en la esfera, en la discusión que hace Villena, como en lo que literalmente esboza Sakeri, que diciéndolo en términos muy reducidos, se contrapone un poco a lo que dice Borges, ¿verdad? Borges parece que detesta el fútbol, por las razones que ya hemos hablado desde el inicio, ¿verdad? Y por eso quería poner a Borges en esta situación, porque nos da una visión distinta de la que nos da, por ejemplo, Sakeri, ¿verdad? Villena la analiza el fútbol. Estos dos, Sakeri apologiza el fútbol, y Villena más bien se lo trae al suelo. De acuerdo. Entonces, bueno, por favor, ya que los hice esperar mucho a Fabiola y compañía, por favor les pediría que se manifiesten.
No, hombre, estábamos fascinados con la clase. Profe, Ya ya yo, descargué el artículo de Villera, ya lo tengo aquí en la computadora justamente. La verdad, sí. Sergio fue excelente profesor de sociología y fue director de mi tesis de maestría hace muchos años. Ajá, sí, 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 ya lo descargué, por suerte lo encontré ahí en línea. muy Bueno, bien. muy buenos días. La vida. Bueno, muy bien. Retomando, y ya para ir concluyendo, creo que Cindy nos quería decir algo en relación con toda esta interpretación que nos hace Jorge Luis Borges acerca del fútbol, que me parece que es muy, muy pertinente. Así que si Cindy nos quiere decir o nos quiere contar. Hay unas manos levantadas, no sé si Sí, ellos van a... Brian y Kendall, creo. Si quieren, bueno, vemos estas dos intervenciones y terminamos con Cindy para ir cerrando la clase, que ya nos extendimos un poquito más. Brian. Sí, profe, a medida como de síntesis, no sé si lo que voy a decir está como pues correcto. Entonces, yo siento, digamos, que más que todo lo que hacen es como reforzar la pertenencia. Y el deporte en sí, el fútbol, siento que llega a cumplir como una función a la de la religión. Ajá. Y ¿Cuál es esa esa función? ritualista completamente. Ajá. Inclusive hasta por ahí encontré que dice que llega a promover la generación moral de la misma. Sí. Y con todo esto da como consecuencia que se dé la redención nacional con estos dos aspectos, ese reforzamiento de la pertenencia Sí. y esa función similar a la de la religión. Sí. Sí, en el caso de Villena, lo que Villena dice, o sea, lo que Villena analiza, lo que Villena analiza del fútbol es que el fútbol en estos términos refuerza el sentido nacionalista, ¿verdad? Refuerza el sentido de nación y actualiza el mito originario de la nación. O sea, lo actualiza bueno, y el fútbol es uno de los grandes actividades que refuerzan muy periódicamente el ideario de nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la selección juega partidos a cada rato contra otras selecciones de otros países, ¿verdad? Entonces actualiza esta idea de pertenencia a lo nacional a través de una figura representacional y sacrificial mediada por el ritual en los términos de Villena. Es decir, para Villena el fútbol es una práctica ritualizada, ¿sí? Que tiene que ver con lo patriótico. Para Saccheri, ¿verdad? Pareciera, no lo dice, pero pareciera que hay una práctica ritualizada, ¿verdad? Que se hace casi como ceremonial, de que todos los años hay una mejenga entre los compas del barrio para discernir quién es mejor que otro desde una referencia evidentemente masculinizada, que también la nombra Sergio. Es decir, pareciera que acá, en alguna u otra dimensión, está funcionando esto de la práctica ritualizada, ¿verdad? O me siento muy incómodo diciéndole ritual a esto, pero digamos que en el entendido de los autores pareciera que hay una práctica ritualizada o por lo menos una ceremonia que se repite constantemente. Y que va más allá del tiempo cotidiano, del tiempo regular, del tiempo común y corriente, para enfocarse en una práctica específica, en un tiempo específico. La mejenga de todos los años no es todos los días, es cada año. Y lo que se refuerza ahí es el sentido de pertenencia barrial, el sentido de amistad, por supuesto. ¿Sobre qué trata el texto de Esperándolo a Tito? Trata de la amistad barrial, de la amistad que está referida a un contexto, a un sustrato de participación inmediata que es el barrio. Porque esta identidad de la que habla Saccheri se recrea en el barrio. Y ahí es muy importante estos lazos de socialización dentro del barrio, ¿verdad? Y cómo se actualizan cada año. Si con Villena el fútbol actualiza la nación, con Saccheri el fútbol actualiza la amistad. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, Borges es escéptico. Borges es escéptico, pero bueno, Borges, yo siento que Borges lo ve desde su concepción borgiana. Vamos a ver, Borges
para mí no hace un análisis estricto sentido del fútbol. Da una opinión del mismo, ¿verdad? Da una Es opinión una crítica, nada más. que para mí es válida, es decir, es válida porque, es decir, la fundamenta con algo, pero Borges no entiende de qué se trata el fútbol. Eso es. Sí. Es Profe, y para rápidamente bien o nada para más, mal. ¿Quién me está hablando, perdón? Brian, Brian. porque hay un punto que usted toca que es sacrificial porque denomina a un ganador o un perdedor. El Es ganador pues se vanagloria. Es sacrificial por lo mismo que es, por lo mismo que tiene esta lógica ritualista y de representación. ¿eh? Ok. Es sacrificial porque algo sacrifica. ¿Qué se sacrifica allí? Es decir, se ponen en la palestra de los héroes a quienes ganan y se ponen en el anonimato de los vencidos a los que pierden. ¿Quiénes recuerdan, ¿Quiénes recuerdan los mundiales en los que Costa Rica hizo prácticamente nada? O las eliminatorias en las que hizo prácticamente nada. ¿Quién recuerda a esos jugadores? ¿Quién recuerda a los del 2014 de Italia 90, por ejemplo? Y que periódicamente se están transmitiendo en televisión como héroes nacionales, porque hicieron una gesta heroica. Entonces, cuando se gana, sacrificial, cuando se gana, se pone en el panteón de los héroes a quienes ganan, cuando se pierde, en el anonimato de los que pierden, ¿verdad? Algo sacrifica. Evidentemente, por supuesto, hablando en términos metafóricos, nadie se muere por esto. Nadie se muere por eso, nadie se va a morir por eso. Solo los aztecas. Bueno, pero eso no era de fútbol, eso era juego de pelota, ¿verdad? Y eso fue hace muchísimos, bueno, muchísimos años, cientos de años, Sí, señor. ¿no? ¿De acuerdo? Listo, gracias, profe. La vida, Kendall. Buenos días. Buenos días. Profe, bueno, voy a dar un aporte, pero no sé si está bien. No se preocupe, hágale. Bueno, a mí desde pequeño, a mí nunca me ha gustado el fútbol. Entonces, ahí con respecto a lo de Borges, yo diría que de ahí yo como persona que no juega fútbol o cualquier otra actividad, uno no tendría como, bueno, también me basé en los comentarios de lo que usted mandó, ¿verdad? Que decían que es que no se podía hablar de algo de lo que uno no tenía práctica. O sea, yo no puedo decir que el fútbol es malo si yo no lo he jugado. Yo no he tenido el sentimiento que tiene como Brian o alguien. No, Kendall, yo no quise decir eso. Yo no quise decir eso. Yo digo que cuando se tratan de cuestiones académicas, vos no podés hablar de algo sobre lo que no tengas fundamento. No que no lo hayas practicado. Sergio nunca practicó fútbol y habla de fútbol. No es que no lo hayas practicado. Ok. Es que tenés que tener... Entonces voy a... o sea, lo que quiero decir es que cuando vos, en términos académicos, científicos, hablas de algo, tenés que tener un respaldo para hablar de ese algo. ¿Ya? Ok. Muy bien, Kendall. Por ejemplo, desde el punto de Villena, bueno, por ejemplo, yo le dije a usted que a mí no me gusta el fútbol, pero yo pienso que por medio del fútbol, las personas que lo juegan o las mismas personas que lo ven, yo creo que expresan como un tipo de unión o como un tipo, no sé, quieren unirse y tienen como un apego a la nación, o sea, o a su equipo, lo que sea, ¿verdad? De ahí es donde se ve lo del nacionalismo. Con respecto a lo de Esperando Latito, yo vería al barrio como la nación. Al barrio como la nación. Ellos tienen su apego por el barrio y Lo siempre que pasa han tenido años. Lo que pasa es que, Kendall, hay una diferencia sustancial entre lo que son las identidades barriales y las identidades nacionales. Y se refieren a otras cosas. Pero bueno, está bien, es decir, usted lo vio por ahí, ¿verdad? Y hace la relación entre bueno, con el constructo, digamos, de identidad. Entonces, de ahí yo lo vería como que de ahí, año tras año, ellos se dice en el cuento que ellos tenían su mejenga para reunirse y los que jugaban de carajillos y jugar y ya esta última que es lo que llega Tito. Entonces yo diría que Tito ahí sería visto como usted lo mencionaría, como a la llegada, cuando él llega, o sea, como al final, un final inesperado, ¿verdad? Yo vería como cuando llegan los Rohirrim al Pelennor en El Señor de los Anillos, al final,
Tito sería visto como un héroe al final, o sea, al llegar y salvarle la tanda. Es el héroe. Es el héroe. Sí, en el juego es el héroe. Pero hay otro héroe anónimo ahí, que es Carlos, el narrador, digamos, del cuento. Bueno, sí, está bien. ¿Algo más, Kendall? No, solamente, profe, muchas gracias. No, a vos, Kendall, pura vida. Cindy. Ya, ok. Bueno, yo le estaba, mientras que ustedes están haciendo la pausa saludable, estaba hablando con el profe por WhatsApp y le estaba diciendo que hay un libro que se llama Verdad y Método, que es de un filósofo alemán de apellido Gadamer. Él destaca que, bueno, hay retomando lo que es la hermenéutica germana y también la fenomenología alemana, él destaca que hay una constitución del mundo en la cotidianidad. El mundo no es como se entiende naturalmente, sino es aquello que nos constituye como seres humanos. Y ese mundo no es constituido de un protagonismo, porque el mundo juega un papel también. Por eso hay, digamos, una serie de frases confusas en ese tipo de filosofía como el mundo mundea. Eso quiere decir que el mundo tiene su propio papel. Entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros tenemos una visión protagonista, pero también hay una parte que nos constituye. Eso se homologa a lo que es el juego. Gadamer lo hace a través de un poema de Rilke, que es un poeta alemán también, donde Rilke dice que, bueno, o se podría interpretar como que jugarse la vida, en una parte del poema es como agarrar un balón. Entonces usted puede que lo tome en las manos o puede que se le suelte. Es igual con el fútbol o con el deporte. Usted juega y es jugado al mismo tiempo. Igual con el ritual, usted participa en el ritual, pero el ritual lo constituye. Entonces, en ese sentido, y como un ejemplo de eso es, no sé, los mejores jugadores como Ronaldo, como Messi, fallan penales porque no tienen protagonismo completo por sobre el juego. El juego está por encima de ellos. Hay una dimensión del juego que es constitutiva y yo creo que eso es lo que Borges no entiende, esa parte constitutiva del juego, sí, que está por encima de él, digamos, que es por encima de su posición de intelectual. No sé, pero es una interpretación desde otro ángulo. Sí, digamos, el juego está por encima, en este caso, de algunas manifestaciones subjetivas, ¿verdad? Y trasciende lo que Messi, Ronaldo, cualquier otro jugador puede hacer, y por eso es que se equivocan, ¿verdad? Porque el juego en sí sugiere, el juego en sí encierra la posibilidad de errar, la posibilidad de equivocarse, o la posibilidad de hacer algo que esté fuera dentro de los márgenes del juego, ¿verdad? Es decir, es parte consustancial del juego el error, por ejemplo, ¿verdad? Y es algo que de ahí no se puede controlar. Bueno, creo que es así, Cindy. Sí, no solo es digamos, no solo es el error, sino es la constitución misma del juego como una dimensión constitutiva de la vida, igual que el ritual, igual que la identidad. Sí, muy bien. Interesantísimo esto de Gadamer. Cindy, ¿algo más? No, usted me dijo que lo dijera. Sí. No, digo, si tenés algo más con esa interpretación, pero si ya estamos... No, estamos. Sí. Entonces estamos cerramos hoy, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana con la intervención de Cindy.